En los últimos meses hemos vivido momentos bastante convulsionados y críticos en la política peruana. Hemos experimentado todo un movimiento social, controversias políticas, imputaciones de uno u otro lado en los diversos poderes del Estado, e incluso dentro de nuestra institución, dentro del mismo Parlamento, ¿no? Esta situación ha conllevado a que el Congreso de la República asumiera decisiones de diferente orden, entre ellas la modificación constitucional del artículo 93 de la Constitución Política del Estado peruano, lo que ha implicado la práctica eliminación de la inmunidad parlamentaria. Inmunidad que nació como prerrogativa del Congreso para proteger y defender el control político, pero que debido a malos elementos al interior del Parlamento se vino desnaturalizando y ha permitido que se promuevan mecanismos de protección sin mucho sustento técnico y legitimidad, ¿no? Se ha llegado a convertir, o la inmunidad se ha llegado a convertir en impunidad, situación que ha permitido blindar con cálculo político acciones sancionadas por ley. Ahora bien, la fórmula de modificación constitucional del artículo 93 ha sido aprobado en uno de los últimos plenos del Congreso de la República, dejando pendiente una segunda votación para la siguiente legislatura, como corresponde en un cambio de reforma constitucional. Sin embargo, es importante interiorizar, interpretar y ver los nuevos mecanismos que operarían como parte de la nueva regulación constitucional. Es necesario identificar las alertas, las rendijas o vacíos que podrían ser aprovechados por quienes utilizan la política como blindaje. Además, corresponde que todos los ciudadanos identifiquen también los posibles peligros de persecución política, entre otros aspectos más relevantes. No debatiremos en esta instancia el dictamen aprobado, eso corresponde al Pleno del Congreso. Sin embargo, la interpretación y la claridad de esta modificación deben ser abordado por esta comisión y debemos ser responsables ante ello, ¿no? Esto también a solicitud del colega congresista. Con ese objeto hemos invitado al doctor Rafael Hernando Chanjan, es, quien es docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, eh, Transparencia Internacional y de la Academia de la Magistratura, coordinador del proyecto anticorrupción de IDH PUC, becario y doctorado en Derecho por la Universidad de Murcia, en España, ¿no? Quien va a desarrollar el tema alcances constitucionales de la reforma del artículo 93 de nuestra Carta Magna. En ese sentido, le damos la bienvenida al doctor Rafael Chanjan, a quien de antemano le agradecemos haber aceptado esta invitación y le vamos a ceder el uso de la palabra para que pueda brindarnos su exposición. Adelante, doctor Rafael, muy agradecido por haber aceptado nuestra invitación. Muy buenos días entonces, señor presidente Iván Quispe. Un cordial saludo y también para todos los congresistas que se encuentran presentes en la sesión. Para mí es un gran honor poder compartir con ustedes algunos alcances de precisamente la inmunidad, que es un tema que está siendo debatido en esta coyuntura en el seno del Congreso, ¿no? Bien, dicho esto, yo he preparado unas diapositivas que creo que voy a poder compartir ahora. En esta presentación breve que voy a hacer, voy a abordar el tema de la inmunidad, en realidad el antejuicio muy de manera complementaria y tangencial, porque creo que sí hay algún punto de conexión en el cual el antejuicio genera quizás algunos problemas a la hora de identificar la diferencia entre delitos comunes y delitos de función o delitos cometidos en el ejercicio de la función, ¿no? Pero principalmente será la inmunidad y con un enfoque, yo diría marcadamente penal y procesal penal, que me parece que también es uno de los temas que de manera sustancial ha sido modificado en la Constitución en el artículo 93 a partir del primer dictamen que ya ha sido aprobado en el Pleno en primera votación, ¿no? Bien, pues algunas cuestiones generales primero. La inmunidad actualmente, la redacción actual, se encuentra en el artículo 93 de la Constitución, ¿no? No voy a abundar en el tema histórico ni, digamos, la evolución que ha existido de la inmunidad. Me parece que eso también ya ha sido tocado en otras ocasiones por otros
juristas y expertos, pero la inmunidad es una prerrogativa, es un privilegio de índole constitucional que gozan determinados funcionarios, en este caso, los congresistas, los miembros del Tribunal Constitucional y el defensor del pueblo, ¿no? Por lo tanto, constituye una garantía procesal penal que tiene dos fases, ¿no? Lo dice el artículo 93, ¿no? O dos vertientes, la inmunidad de arresto por un lado y por otro la inmunidad de proceso, ¿no? Es decir, la inmunidad de arresto impide que un congresista pueda ser detenido, pueda ser privado de su libertad por parte de la fuerza pública, y la inmunidad de proceso impide que, como su nombre lo dice, puedan ser procesados sin la previa aprobación del Parlamento del Congreso, ¿no? Entonces, la inmunidad de arresto se aplica para procesos penales, la inmunidad de proceso, ¿no? Se aplica para procesos penales previamente a la elección de la persona y también para los procesos que comienzan luego de dicha elección, la inmunidad de arresto, ¿no? Allí no hay, digamos, una limitante, ¿no? Es en general para cualquier tipo de mandato que suponga la privación de la libertad de un congresista, ¿no? En el caso de la inmunidad de proceso, ¿no? Se dice que impide que se pueda iniciar un proceso penal como tal, ¿no? Y por ello queda aquí, ha habido, digamos, aquí alguna discrepancia, pero me parece que ahora voy a mostrar alguna sentencia del Tribunal Constitucional que ha aclarado esto. Esto implica que no se va a poder formalizar investigaciones, por ejemplo, ¿no? Pero no incluye la primera etapa de investigación preliminar, ¿no? La inmunidad de proceso. Entonces, las investigaciones fiscales y procesos penales seguirán su curso y no requerirán el levantamiento de la inmunidad, siempre que la formalización de la investigación preparatoria, o en el antiguo modelo, es la instrucción, es decir, cuando se dicta el auto apertorio de instrucción, cuando se dice que existe el inicio ya de un proceso penal, se haya iniciado antes de la elección de la persona, ¿no? Es decir, si es que las diligencias preliminares se iniciaron antes de que esta persona sea elegida, sea proclamada como congresista, pues podrá continuarse con el proceso, ¿no? No obstante, durante ya el cargo congresal, ninguna autoridad jurisdiccional podrá emitir un auto de, por ejemplo, apertura de instrucción en el antiguo modelo, o la Fiscalía una formalización de la investigación, si es que previamente no tiene una autorización de levantamiento de la inmunidad por parte del Congreso, ¿no? Que de hecho, en una primera instancia, se sigue ante precisamente la presente comisión, la Comisión del Levantamiento de la Inmunidad, ¿no? Hay que tener en cuenta entonces también aquí, y esa es una cuestión esencial, que la inmunidad parlamentaria, ¿no? Y la que tiene también el TC, los miembros del TC y el Defensor del Pueblo, se aplica únicamente para delitos comunes, ¿no? Delitos comunes u otros delitos que se hayan cometido antes de que la persona tenga el cargo, ¿no? En términos generales se le dice delitos comunes porque se le contrapone, contrasta con los delitos de función o los delitos en el ejercicio del cargo público que son materia de el antejuicio, ¿no? ¿Y por qué entonces se menciona delitos comunes u otros delitos que se hayan cometido antes? Porque, lo voy a mencionar luego, pero pueden tratarse también de delitos especiales que se han cometido antes de asumir el cargo congresal, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? Ya lo mencioné, las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de esta inmunidad, de esta prerrogativa, de este privilegio de índole constitucional? Que luego del levantamiento de la inmunidad por parte del Congreso, se permitirá, ahora sí, la detención o el procesamiento penal del funcionario, ¿no? Hay que también diferenciar este procedimiento de inmunidad del antejuicio en la medida en que en el procedimiento de inmunidad el Congreso no cumple una función acusadora ni persecutora, ¿no? Es decir, aquí el Congreso no va a acusar a nadie por algún delito
cometido, ¿no? Se encarga simplemente de una permisión, de un levantamiento de esta inmunidad que se goce para que la justicia luego pueda imputar, procesar y eventualmente pues, condenar de acuerdo a los parámetros jurisdiccionales. Esto se diferencia también del antejuicio, en donde el Congreso sí cumple una función de acusadora, incluso planteando calificaciones jurídicas que tiene que observar luego el Ministerio Público y el Poder Judicial. Cumple una función acusadora. En este caso, de la inmunidad, no. ¿Por qué? Porque el fundamento precisamente es descartar que existan meras persecuciones políticas o imputaciones netamente políticas en una denuncia, ¿no? Entonces cumple una función de, por así decirlo, filtro político, ¿no? Para que eventualmente luego si no existen estas motivaciones y el hecho reviste contenido jurídico penal, pues pueda ser conocido, ¿no? Y merituado por parte de la jurisdicción, ¿no? Entonces, el levantamiento de la inmunidad requiere la aprobación de la mitad más uno del número legal de los congresistas. Mencionaba que el Tribunal Constitucional ha tenido varios pronunciamientos ya respecto de la figura de la inmunidad, del antejuicio también, ¿no? Entonces me parece que hay algunos pronunciamientos que es interesante relevar, ¿no? Está, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el proceso de inconstitucionalidad 013-2019. Aquí se desarrolló una fundamentación bien interesante respecto a los alcances de la inmunidad. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional en aquella oportunidad? Lo que dijo fue que la inmunidad efectivamente solo aplica para delitos comunes, ¿no? Y se diferencia, por tanto, de la acusación constitucional del artículo 99. Reconoce también las dos facetas o dos vertientes de la inmunidad de arresto por un lado y también la de proceso que mencionábamos y explicábamos hace un momento, ¿no? Y también el fundamento y naturaleza de esta figura. Menciona que es una garantía que busca proteger la libertad de los parlamentarios contra detenciones y procesos judiciales con aparente contenido penal, pero que en realidad tienen una eminente y absoluta motivación y finalidad política, ¿no? Entonces, el fundamento de la existencia de la inmunidad es evitar procesos penales que tengan aparente contenido penal, pero que en realidad solo tienen como fundamento finalidades netamente políticas que buscan entorpecer la función parlamentaria constitucional, ¿no? Por lo tanto, el Tribunal Constitucional además menciona que es labor del Poder Legislativo, como está ahora regulado, ¿no? Es labor del Congreso efectuar una valoración de índole política, ¿no? Una valoración de los móviles políticos que puedan exigir el levantamiento o no de la inmunidad, ¿no? Entonces, precisamente era lo que conversábamos o mencionábamos antes respecto de la función que cumple el Congreso en este procedimiento. No es de acusación, no es de imputación penal, el Congreso no es parte acusadora, sino es simplemente un filtro de índole política, ¿no? Y valora, por tanto, móviles políticos para que posteriormente se pueda por parte de la jurisdicción, merituar el contenido jurídico penal, ¿no? Que es lo que finalmente va a determinar o no una sanción o una detención. Menciona además esta sentencia que, por lo tanto, esta inmunidad parlamentaria no se puede invocar respecto de procesos administrativos que no tienen contenido penal, ni civiles. Y también, de manera interesante, dice expresamente, tampoco se puede invocar la inmunidad respecto de diligencias preliminares, ¿no? De investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, como decíamos, ¿no? El proceso penal inicia con diligencias preliminares, luego recién se pasa a la investigación formalizada, ¿no? Se formaliza la investigación que finalmente va a dar lugar a una acusación, posterior juicio oral y luego eventual condena.
¿no? Entonces, esta primera etapa de diligencias preliminares, dice, no se encuentra dentro de aquellos procedimientos que se ven impedidos de impulsar por parte de la inmunidad, ¿no? Esto es importante porque creo luego que también tiene algún tipo de repercusión en el entendimiento de la modificación que ha hecho el Pleno del Congreso en el último texto eh, que se ha dictaminado, ¿no? Hay otra sentencia también que me parece muy interesante mencionar, que es la sentencia 026-2006, también un proceso de inconstitucionalidad en el seno del Tribunal Constitucional, en la que se habla también de estas dos vertientes de la protección, tanto de arresto o detención y de proceso, y de manera específica dice que esta inmunidad solo empieza con la proclamación, ¿no? Con la proclamación de esta persona como congresista, ¿no? Entonces se justifica que la inmunidad de proceso comprenda a los procesos penales iniciados con posterioridad a la elección, independientemente de la fecha de la comisión del delito, ¿no? Es decir, que en la actual redacción del artículo 93, el Tribunal Constitucional está reconociendo que la inmunidad de proceso aplica tanto para delitos que se hayan cometido, ¿no?, antes como después de la elección, ¿no? Lo que importa, dice, es que la inmunidad de proceso comprenda los procesos penales iniciados con posterioridad a la elección, independientemente de la fecha de la comisión del delito. El delito puede haber sido antes incluso de haber sido congresista, ¿no? Igual tendrá la inmunidad de proceso y no se le podrá formalizar una investigación, porque yo creo que aquí, si bien existe en el ámbito académico, hay que reconocer algunas discrepancias, yo diría que la mayor parte de la doctrina procesal entiende que cuando uno habla en estricto de proceso penal, estamos hablando de formalización de investigación en el nuevo proceso penal. Y en el antiguo proceso penal, el autoapertura de instrucción. A partir de allí, es decir, cuando empieza la instrucción penal, ¿no? Pues bien, esta sentencia del Tribunal Constitucional está reconociendo que es, digamos, irrelevante la fecha de la comisión del delito para que opere la inmunidad. Vamos a ver que sobre este punto también ha existido una importante modificación en lo que aprobó el Pleno el 10 de diciembre. Mencionamos entonces lo referido a la diferencia que existe entre la inmunidad, por un lado, y el procedimiento de antejuicio, sobre el cual no voy a profundizar porque creo que es tema que puede ser abordado en otra ponencia incluso, ¿no? Antejuicio del artículo 99. Es importante aquí, creo que para efectos de esta comisión y de lo que se pretende estudiar, diferenciar entre delitos comunes en materia de inmunidad y delitos de función en antejuicio político, porque es algo que probablemente hasta la fecha no ha quedado muy claro y ciertamente es algo que no está explicitado de manera clara ni desarrollada a nivel de la Constitución, ni tampoco a nivel legal. Esto ha sido interpretable caso por caso, ¿no? Pero podemos dar algunos alcances, ¿no? Podemos dar algunos parámetros, algunos criterios de interpretación para hacer más racional la aplicación de estas dos figuras y tener mayor seguridad jurídica respecto de cuándo aplicar el procedimiento de inmunidad o cuándo aplicar el procedimiento del antejuicio, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta sobre la inmunidad es que cuando decimos que aplica para delitos comunes, no hay que utilizar el concepto de delito común que se utiliza para el derecho penal, ¿no? Digamos, yo soy penalista, esa es mi especialidad, y sabemos que cuando hablamos de delitos comunes se refieren a delitos que los pueden cometer cualquiera, un hurto, un robo, un homicidio, unas lesiones, delitos comunes. Y cuando hablamos de delitos especiales, estamos pensando en delitos que solo pueden ser cometidos por un círculo determinado de personas que tienen una cualidad especial. Los delitos especiales por autonomía son, por ejemplo, los delitos contra la administración pública, los delitos de corrupción,
un peculado, una negociación incompatible, una colusión, solo puede ser cometida por alguien que tiene la calidad de funcionario público. ¿Ah? Esta es la diferenciación clásica del derecho penal entre delitos comunes y delitos especiales. Esta diferenciación no aplica para la inmunidad. No estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de delitos comunes en el procedimiento de inmunidad. Porque cuando hablamos del procedimiento de inmunidad, puede haber aplicación de este procedimiento incluso para casos en los cuales no estamos ante delitos comunes, sino frente a delitos especiales. Y pongo aquí un caso que es el caso del excongresista Donaire, por ejemplo. Él fue condenado por el delito de peculado, cuando él ejerció un cargo público distinto a la de congresista. Él fue parte de las Fuerzas Armadas y por tanto fue considerado culpable de un delito especial de peculado, ¿no? Aquí aplicó el procedimiento de la inmunidad y no el de antejuicio, porque si bien era un delito especial el que cometió como un delito de peculado, lo importante es que ese delito no se cometió en ejercicio de la función congresal. Por ello, hay que interpretar que delito común para la inmunidad implica delito no cometido en el ejercicio de la función congresal. ¿Puede haber sido un delito cometido en el ejercicio de una función pública distinta a la congresal? Sí, aplicará también la inmunidad, ¿no? Allí donde se comete un delito en el ejercicio de la función pública, y esto es lo que voy a mencionar ahora a partir de este procedimiento de antejuicio, allí donde se comete un delito en el ejercicio del alto cargo público de congresista, pues estaremos ante el antejuicio y no ante la inmunidad, ¿no? Entonces, ese es el factor que primero me parece que hay que distinguir, porque ciertamente ha habido algún autor doctrinal que ha tratado de utilizar interpretaciones más amplias, algunos más estrictas de lo que es un delito común, pero yo partiendo del fundamento de la inmunidad y del antejuicio, y compartiendo aquí la opinión de algunos otros profesores, puedo llegar a decir que este es el criterio que debería seguirse, ¿no? No es que el antejuicio se aplique solo para delitos de corrupción, ¿no? Y no para otros delitos distintos a los de corrupción, no, eso habrá que evaluar caso por caso. ¿Hay delitos comunes que se pueden cometer en el ejercicio del cargo público congresal? Claro que sí, y no son delitos contra la administración pública, no son necesariamente delitos de corrupción. Hay delitos contra la administración de justicia, por ejemplo, puedo mencionar algunos casos, como el caso del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, que han sido imputados por delitos de encubrimiento, de obstrucción, en fin, ¿no? Que son delitos contra la administración de justicia, pero no son delitos de corrupción. No obstante, se han cometido abusando de un cargo público, en ese caso del fiscal de la Nación, o presuntamente, ¿no? Cometidos así. Y por lo tanto, aplicará allí el procedimiento de antejuicio. Entonces, creo que de manera negativa, digamos, sirve para diferenciar las dos figuras de la inmunidad y del antejuicio, ¿no? De manera negativa, lo que no sea en el ejercicio del cargo, delitos que no se hayan cometido en el ejercicio, en el abuso del cargo público, pues podremos decir que son delitos comunes en materia de inmunidad. Por lo tanto, en el caso de los delitos de función, que es como se les llama a los delitos que son materia del antejuicio, más técnicamente le llama el artículo 99 de nuestra Constitución delitos cometidos en el ejercicio del cargo, ¿no? Todo aquel delito que se comete abusando del alto cargo público que desempeña, ¿no? Y aquí sigo algún profesor, como el profesor Carollón, por ejemplo, que esta es una tesis intermedia, y también ha sido usada ya por parte de la Judicatura, por ejemplo, en el expediente 39-2018, que es precisamente el proceso penal que se sigue contra el ex juez supremo César Inostroza, ¿no? Por el caso de los cuellos blancos. Allí también en algún momento se discutió en qué medida él gozaba o no de esta prerrogativa constitucional, y la sala argumentó precisamente esto, que hay que entender por delito en el ejercicio del cargo aquel delito que se realiza abusando de ese cargo público.
¿no? Utilizando indebidamente ese cargo público, ¿no? Para cometer el delito. Por lo tanto, esta es una tesis ciertamente intermedia, y digo intermedia porque se diferencia de otras dos tesis, que yo puedo denominar la primera de ellas formalista amplia. ¿Por qué formalista amplia? Porque ciertamente algunos abogados, sobre todo algunos abogados defensores de personas, funcionarios, altos funcionarios imputados por delitos, ¿no? Diversos, han argumentado que la prerrogativa del antejuicio debe ser entendida y debe aplicarse para cualquier tipo de delito, siempre y cuando se haya dado dentro del marco temporal, ¿no? De la función congresal. Unos abogados defensores han argumentado esto. Evidentemente es una tesis bastante amplia, ¿no? Porque solo habrá que ver que algún delito ha sido cometido cuando esa persona tenía la calidad de congresista para decir aplica automáticamente el antejuicio. Yo discrepo de esta tesis, ¿no? Y también de una siguiente, que yo le llamaría una tesis restringida, ¿no? Y que sigue algún profesor que menciona que el antejuicio solo aplicaría para algunos delitos de corrupción solamente, ¿no? Es más, incluso da una lista cerrada de delitos contra la administración pública que pueden dar lugar al antejuicio. Yo tampoco creo que sea así. Yo creo que no es tan restringido el ámbito de aplicación del antejuicio. Sí creo que, como dije, en cada caso concreto tendrá que determinarse si ese congresista, por ejemplo, abusó o no abusó de su cargo público para cometer determinado delito. ¿Utilizó ese cargo público o no? Es una tesis, como dije, intermedia, pero material. No es formalista, ¿no? No es restringida. Eso tendrá que analizarse, como dije, caso por caso, y eso evidentemente genera dificultades también, hay que reconocer, ¿no? Más aún cuando la experiencia nos ha mostrado que como hay un margen de discrecionalidad, pues este margen de discrecionalidad queda susceptible a que se generen probablemente arbitrariedades, ¿no? Usos indebidos de las interpretaciones para, pues, aprobar o no aprobar determinado procedimiento en el seno del Congreso, ¿no? Que termine finalmente beneficiando quizás a el imputado. Entonces, puedo mencionar algunos casos también, hay varios, pero pongo aquí, por ejemplo, el caso del expresidente Martín Vizcarra, ¿no? A él se le imputó, por ejemplo, un delito especial de colusión, ¿no? Fíjense, en el caso Club de la Construcción, ¿no? Eso lo cometió incluso antes, cuando era gobernador regional, lo habría cometido presuntamente, y por lo tanto, no se trata de un hecho delictivo que esté sujeto al antejuicio, ¿no? El caso Brainsa es un presunto caso de corrupción que no se habría cometido por parte de Martín Vizcarra, presuntamente, en el ejercicio de no hubo un abuso del cargo presidencial allí, ¿no? Porque, pues, temporalmente fue mucho antes, ¿no? Y también quisiera mencionar aquí el caso del expresidente Merino, por ejemplo, donde ya hay una investigación a nivel de fiscal de la Nación por delitos de homicidio y otros, en el que, fíjense ustedes, no se trata de un delito especial, no se trata de un delito de corrupción, son delitos comunes como lesiones, como dije, homicidios. No obstante, está siendo tramitado por parte de la fiscal de la Nación como un delito de función que va a dar lugar eventualmente, porque todavía no lo hace, pero eventualmente la fiscal de la Nación podría emitir una denuncia constitucional para que luego la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales inicie el antejuicio. Entonces, creo que esto demuestra un poco que no importa mucho el tipo de delito, importa en realidad verificar si ha habido un abuso o no del cargo, presuntamente, en la comisión
de determinado delito. Creo que eso nos puede servir también para poder distinguir las figuras de la inmunidad y las figuras del antejuicio, ¿no? Son, me parece, pues, conceptos que van a permitir delimitar estos procedimientos. Bien, dicho esto, que es un poco el marco general y previo de lo que actualmente está en la Constitución sobre la inmunidad, pues ahora quisiera un poco comentar algunos puntos sobre la modificación que se ha dado en el dictamen aprobado en el Pleno sobre la inmunidad. Acá hay un cuadro que ustedes pueden observar, en el cual aparece por un lado la actual redacción del 93 de la Constitución y también la modificatoria al lado derecho. Vamos a ver que el artículo 93 de la inmunidad parlamentaria dice lo siguiente: los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Eso ha permanecido, ¿no? Inalterado. Y aquí es donde vienen las modificaciones. El dictamen dice lo siguiente: el procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. Y el último párrafo dice: en caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, es competente el juez penal ordinario, ¿no? Son los dos párrafos que han introducido la modificación de esta figura de la inmunidad. Pues entonces vayamos a algunos comentarios e impresiones personales sobre esta modificación. Lo primero es que desde mi punto de vista, leyendo la modificación del 93, ya no existe en estricto ya no existe una inmunidad. En estricto, digo. Digamos, si concebimos a la inmunidad como la tenemos actualmente, en donde va a haber una instancia congresal que va a permitir, que le va a dar la autorización al Poder Judicial y a la Fiscalía para poder procesar un caso, eso ya no existe ahora. Inmunidad como tal, como la entendemos ahora, no existe. Algunos quizás le quieren seguir llamando que ha permanecido una inmunidad modificada. Bueno, para mí ya no es inmunidad, porque ya no existe un trámite previo ante la sede parlamentaria. Lo que sí existe, y me parece que es un término técnico más pertinente para lo que se ha aprobado en el Pleno, es un aforamiento especial. Yo le llamaría así. Lo que existe ahora sí, si se aprueba en segunda votación, sería un aforamiento especial. Es decir, existe una competencia especial que se le ha dado al Poder Judicial para procesar a determinadas personas, en este caso a parlamentarios, por delitos comunes. ¿Okay? Y digo esto del aforamiento especial porque es una institución que, de hecho, es conocida en nuestro ámbito procesal penal. Digamos, esto es particular, esto es un aforamiento especial y vamos a hablar ahora un poco de los requisitos que existen, ¿no? Para que aplique. Pero, por ejemplo, nuestro Código Procesal Penal tiene aforamientos especiales ya, ¿no? Para conocer, investigar y procesar determinados delitos, ¿no? Y puedo mencionar, por ejemplo, el proceso que se sigue a procuradores públicos, jueces y fiscales superiores, ¿no? Cuando un delito es cometido en el ejercicio de la función de un juez superior, de un procurador público o de un fiscal superior, nuestro Código Procesal Penal le otorga un aforamiento especial a la Corte Suprema, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Un fiscal, un juez superior, no puede ser investigado ni procesado por un fiscal provincial, por ejemplo, ¿no? Por un juez especializado de primera instancia.
¿quién es el que lo puede investigar y procesar ese caso? Tiene que ser instancia suprema, ¿no? La instancia suprema es la única que puede procesar, ¿no? Fíjense ustedes, el artículo 454 del Código Procesal Penal establece este proceso penal especial por delitos de función atribuidos a otros funcionarios públicos, ¿no? Como dije, a procuradores públicos, fiscales superiores, eh, eh, jueces superiores, ¿no? En fin, aplica para vocales y fiscales superiores, miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, procuradores públicos, ¿no? Y a todos los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que existe un aforamiento especial para estos casos. Y me parece que algo similar está pasando ahora con esta modificación del 93. Se le dice, es ahora la Corte Suprema. Pero no solo la Corte Suprema, ¿no? Sino que se dice además que los delitos comunes, que son materia de este procedimiento, de este aforamiento especial, tienen que ser imputados durante el cargo congresal, ¿no? Ya vamos a hablar esto sobre qué implica esto del término imputados durante el cargo congresal. Lo que queda claro es que la Corte Suprema ya no levanta una inmunidad, ¿no? Por lo menos de la redacción del 93, la Corte Suprema, de lo que se lee del texto, no va a permitir, no va a emitir un auto en el que dice procésese a este señor ante el juez ordinario, ¿no? Ante el fiscal provincial de tal y ante el juez especializado tal. No es así. Sino que directamente se le está otorgando a la Corte Suprema la competencia y facultad de conocer el proceso penal y de desarrollarlo, además. O sea, que se desarrolle el proceso penal en instancia suprema, ¿no? Aquí luego también viene una reflexión, porque solo se habla de la Corte Suprema, ¿no? Fíjense. Y claro, ustedes, como ustedes saben, en el nuevo modelo procesal, la Corte Suprema, que pertenece al Poder Judicial, no es la que investiga, ¿no? En el nuevo modelo procesal, quien impulsa y dirige la investigación preliminar y también formalizada es el Ministerio Público. De hecho, ahora el Ministerio Público es el que emite la disposición de formalización de una investigación preparatoria, ¿no? Y allí no interviene el juez. El juez es un juez de garantía, es un juez que está para, pues, en fin, tutelar los derechos del investigado, pronunciarse respecto de pedidos de prisión preventiva u otras medidas restrictivas de derechos, ¿no? Pero aquí la figura central de la investigación es el Ministerio Público. Entonces, a mí me genera de alguna forma una duda, ¿no? Y me hace pensar de que hubiese sido mejor que no solo se haga referencia a la Corte Suprema, sino también a la instancia suprema fiscal, ¿no? Probablemente. Pero yo creo que se puede interpretar que lo que ha querido decir el 93 es que este aforamiento especial de los congresistas por delitos comunes van a ser de competencia a instancia suprema, es decir, jueces supremos y fiscales de jerarquía suprema también, ¿no? Digamos, eso es lo que se puede interpretar. En el nuevo proceso, en el antiguo proceso penal, creo que sí nos genera mayor problema, quizás, porque el proceso sí, pues es llevado a cabo en sede del Poder Judicial, porque ahí se llama instrucción, ¿no? Allí el Ministerio Público, pues tiene un rol distinto, ¿no? No es el que dirige principalmente la investigación y el juez, el Poder Judicial sí tiene intervención en la fase de instrucción, ¿no? Creo que ahí tenía un poco más de sentido hablar solo de la Corte Suprema. Pero como dije, creo que puede ser esto interpretable. Segunda cuestión, o tercera, ¿no? Lo que ha sido modificado en el 93 utiliza como criterio de aforamiento especial
¿no?, como criterio de competencia de la Suprema, el momento de imputación del delito y no el momento de la comisión. Esto es algo que ciertamente es novedoso, ¿no?, por lo menos del texto que uno lee en el artículo 93. Es decir, la Corte Suprema, la instancia suprema, va a tener competencia, ¿no?, sobre delitos comunes, sobre delitos que no se han cometido en el ejercicio del cargo congresal, cuando se haya hecho una imputación durante el cargo congresal. Ojo, es una imputación. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden darse casos en los cuales el delito ha sido cometido 5, 10 años antes de ejercer la función congresal, pero nunca se inició un proceso contra este actual congresista, ¿no? Puede ser que surja un colaborador eficaz, puede ser que surja un video, un audio, en fin, indicios, elementos de convicción que no se conocían y que se conocen durante el cargo congresal, luego de que ha sido elegido como congresista, y que, según la redacción del 93, tendrán también un aforamiento especial porque han sido imputados recién cuando fue elegido congresista. El criterio, por tanto, no es el de la comisión de delitos, ¿no? Pueden darse casos de comisión de delitos anteriores a la función congresal y que tendrán aforamiento especial, igual, por haberse imputado durante la gestión. Yo digo aquí de que esto no es recomendable, ¿no? Hubiese sido recomendable que se utilice el criterio de la comisión del delito, ¿no? Habrá que ver cuáles son las motivaciones, habrá que ver cuál es el fundamento para ello, del por qué se ha utilizado como criterio el momento de la imputación y no el momento de la comisión de servicios. Yo personalmente siempre he tenido una posición, digamos, yo trabajo en temas anticorrupción y soy penalista, y entonces he tenido siempre un enfoque de tratar de cerrar espacios de impunidad, y he sido de la opinión de que para delitos anteriores a la función congresal no debería existir ningún tipo de privilegio, ¿no? Es cierto de que ya no hay inmunidad como tal, pero sí se les está dando un aforamiento especial incluso para delitos anteriores a la función congresal. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es una reflexión que yo hago sobre el nuevo texto. Lo otro es que también podría decirse de que en cierta medida, ¿no? En cierta medida, no digo que sea así, pero en cierta medida puede entrar en contradicción con el último párrafo, ¿no?, que le otorga competencia al juez ordinario sobre delitos cometidos con anterioridad al cargo congresal, ¿no? Porque claro, el último párrafo del artículo 93 lo dice expresamente, ¿no? En caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, es competente el juez penal ordinario. Claro, entonces aquí está diciendo que para la comisión de delitos anteriores es el juez penal ordinario, ¿no? Pero nuevamente, si uno va al párrafo anterior, se utiliza el criterio del momento de imputación. Yo creo que podría surgir dudas en la cual se ha cometido un delito antes, pero se imputa durante la función congresal, y entonces algunos operadores de justicia podrán interpretar: ah, bueno, entonces aquí yo voy a aplicar el segundo párrafo del 93. Y pueden existir otros que digan: no, se trata de un delito cometido antes de la función congresal, y el último párrafo dice claramente que son de competencia del juez penal ordinario, no son competencia de la Corte Suprema. Entonces otros podrían decir: no aplica el segundo párrafo, sino aplica el tercero. Podría generarse problemas, creo yo, porque hay, me parece, una utilización de dos criterios que se contraponen. Uno, el del momento de la imputación, y otro, el momento de la comisión del delito. Cuarto punto, se elimina la inmunidad de arresto. Esto creo que sí queda claro, ¿no? Ya no hay inmunidad de arresto, ¿no? Sí, esto de que ya no pueden ser detenidos ni privados de la libertad de ninguna forma, pues esto sí ha sido definitivamente eliminado del texto, ¿no? Ahora bien, hay otra duda que algunos lo han comentado respecto a la utilización del término procesamiento, porque fíjense que el segundo párrafo del artículo 93 dice que existirá
un procesamiento por la Corte Suprema por delitos comunes imputados durante el cargo congresal. Procesamiento. Y entonces podría surgir la duda de saber si es que las diligencias preliminares, por ejemplo, también están dentro de este concepto de procesamiento. Es decir, un fiscal provincial común, un fiscal provincial, podría iniciar diligencias preliminares, podría emitir una disposición de inicio de diligencias preliminares, de inicio de investigación preliminar contra un congresista, o es que el artículo 93 prohíbe también que incluso se inicien diligencias preliminares. Yo hago aquí una interpretación utilizando el criterio que ya utilizó antes el Tribunal Constitucional en la sentencia 013-2009. Claro, referida a la actual redacción, ¿no? Pero creo que puede ser trasladable. En ese momento el TC dijo de que el actual procedimiento de inmunidad no impide las diligencias preliminares. Por lo tanto, puedo también interpretar que la nueva redacción del 93, cuando hace referencia a procesamiento, no está haciendo referencia a diligencias preliminares, sino a investigación formalizada o instrucción en el antiguo modelo procesal. Es una interpretación que hago. Ahora, pueden existir, podrían darse casos de interpretaciones diversas, podrían darse, digamos, sí. El Tribunal Constitucional ha emitido esta sentencia, pero esta sentencia, esto lo ha dicho como obiter dicta, es decir, lo ha dicho como un criterio de interpretación. Esto no es que haya dicho que tiene que ser vinculante. Además que, como digo, alguien podría decir que esta argumentación sirvió para la actual redacción y no para la nueva, ¿no? De todas formas, creo que lo correcto sería entender que este aforamiento especial a nivel supremo solo debe aplicar para investigaciones formalizadas o instrucción y no impedir diligencias preliminares de cualquier fiscal provincial a nivel nacional. Y por último, una última reflexión, que a pesar, ¿no?, de que el último párrafo solo dice delitos, ¿no?, porque creo que esto también podría haber generado quizás alguna duda, el último párrafo del 93 que ha sido modificado dice en el caso de comisión de delitos, ¿no? Ya no hace referencia a delitos comunes como sí lo dice en el párrafo segundo, ¿no? Y entonces podría surgir la duda de si es que este último párrafo entonces también aplica para delitos de función, es decir, para delitos que son materia y competencia del procedimiento de antejuicio. Yo creo que esto no es así, sería mezclar en realidad dos instituciones completamente distintas, ¿no? Y que por su propia naturaleza además no son compatibles, ¿no? Yo creo que el último párrafo no hay que entenderlo como que englobe a delitos de función también. Si se trata de delitos de función, si se trata de delitos que han sido cometidos en abuso de la función congresal, se tendrá que aplicar automáticamente el 99, porque el 99 no ha sido modificado y sigue tal cual en nuestra Constitución. Yo creo, por lo tanto, que ante delitos de función se tiene que estar ante el procedimiento de antejuicio, ¿no? Y no ante el 93, que es la inmunidad, y que solo, porque ese es el fundamento, como dije antes en un inicio de mi exposición, el fundamento de la inmunidad precisamente es eso, descartar persecuciones políticas por delitos distintos al de la función pública, al de la función congresal, ¿no? Entonces, quizás técnicamente, hubiese sido mejor que diga expresamente delitos comunes, como lo hace en el segundo párrafo. Pero creo igual que es perfectamente entendible que hay que distinguir delitos de función, que es antejuicio y que está en el 99, de lo que son inmunidad. Estas son algunas reflexiones. Bueno, por último, quizás solo mencionar una cuestión de derecho comparado, porque creo que cuando se propuso la modificación de la inmunidad, incluso el Poder Judicial vino también por parte de algunos congresistas, opiniones de algunas instituciones también, se le quiso otorgar a la Corte Suprema ello, y yo creo que es positivo, digamos, yo creo que sí, la Corte Suprema o la instancia suprema
es adecuado para reducir, digamos, los peligros y riesgos de manipulación política y de blindaje político a determinados congresistas, por ejemplo, y creo que la experiencia eh, de anteriores congresos probablemente ha servido para ello, ¿no? Y la Corte Suprema, digamos, es un órgano jurisdiccional menos influenciable, definitivamente, más independiente, creo yo, eh, que un juez o un fiscal de la base, ¿no? De una institución. Creo que de alguna forma eso sirve un poco para aunar a la objetividad, independencia que tiene que haber en un procesamiento de índole penal, porque finalmente yo creo que para cualquier tipo de merituación de un caso, es básico que quien resuelva, que quien investigue sea objetivo y sea independiente, ¿no? Y por ello es que, así como otros autores, yo en su momento también consideré que no era lo más conveniente, no era adecuado que pues el propio Congreso fuera quien, es decir, que pares del Congreso sean quienes determinen que otro congresista, a veces de su propia bancada, pueda ser procesado o no, ¿no? Pueda ser evaluado un hecho que tiene connotación de índole penal, ¿no? Si se trata de hechos de connotación de índole jurídico penal, yo considero que debería ser un organismo, un órgano jurisdiccional que con criterio jurídico penal determine si efectivamente procede o no procede, ¿no? Creo que hasta ahora existe más bien lo inverso, ¿no? Es decir, un órgano de índole eminentemente político es el que determina si existe contenido penal y ausencia de contenido político, ¿no? Cuando creo que debería ser al revés. Un órgano jurisdiccional es el que valora si existe una connotación de índole jurídico penal y si existe una connotación de índole jurídico penal, no existirá, por lo tanto, una mera motivación política, ¿no? Creo que el ejercicio de evaluación es distinto. Entonces, lo que sí debo decir es que, por ejemplo, esta modificación del 93 no es exactamente, por ejemplo, igual o similar a la de Chile, ¿no? Se hablaba de Chile como uno de los países en los cuales también se le había otorgado en última instancia a la jurisdicción suprema el levantamiento de la inmunidad, pero es que en el caso del artículo 61 de la Constitución chilena, sí tienen un levantamiento, porque para que puedan ser investigados y procesados un congresista a nivel provincial, es decir, a un juez ordinario, necesitan la autorización de la instancia de alzada, le llaman ellos, en primera instancia y en última de la Suprema, en apelación de la Suprema, quien va a determinar en última instancia que sí se le puede procesar a instancia ordinaria, ¿no? O sea, ahí sí hay una autorización de la instancia suprema. El artículo 93 que ha sido aprobado no es que exista una autorización, ¿no? Sino que se le otorga la competencia a la Suprema, ¿no? Para que ellos sean los que procesen y eventualmente sancionen a los congresistas y también pues a los miembros del tribunal o defensor del pueblo, ¿no? Bien, pues esos son algunos alcances que he podido exponer sobre esta redacción. Yo les agradezco mucho y bueno, en todo caso también quedaría pues presto a consultas o comentarios que pudiesen tener. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Bien, a los colegas congresistas que deseen formular sus preguntas pueden solicitar el uso de la palabra a través del chat o también directamente. Adelante, tiene el uso de la palabra el congresista Sara Teanto. Saludar a nuestro invitado, al doctor Rafael Hernández Chaján, me parece que es el nombre. Importante su participación, estimado doctor, en esta comisión que, tal cual van las cosas, parece le queda poca vida institucional, siendo tan trascendente en el alma y el quehacer del trabajo, el control político que realizan los congresistas. Sin embargo, es lamentable que la política peruana se haya visto envuelta en una serie de cuestionamientos debido a presuntos vínculos con actos de corrupción, más aún que la ciudadanía ha permitido
la confianza en quienes lo representan han perdido definitivamente esa confianza depositada en el proceso electoral. Recientemente se ha aprobado esta nueva modificación a la Carta Constitucional, independientemente de la posición que una pueda tener. Lo correcto y ético es que los que nos dedicamos a la política procuremos llevar un camino de rectitud. Sin embargo, también existen casos que al haber asumido un cargo de elección popular, no necesariamente congresista, puede ser pasible de que se formulen varias denuncias sin que ellas tengan fundamento y a lo largo de una investigación, como resulta en los fueros jurisdiccionales, terminan siendo archivadas. Pero la demora en la justicia genera la impresión de que determinadas personas, por unas o más denuncias, son catalogadas de corruptos. El sistema judicial, como usted perfectamente lo conoce, estimado doctor, aletargado y sin invocar o hacer uso de los principios prerrogativos y principios generales de derecho como celeridad, debido proceso, economía procesal, termina siendo lento, termina siendo aletargado. En ese sentido, estimado doctor, ¿de qué forma considera usted que se deba optimizar la comunicación de los poderes del Estado con la ciudadanía? Por otro punto, tres, tras la reforma constitucional aprobada, ¿qué mejoras o cambios debe realizar el Poder Judicial para que éste resulte beneficioso para el país? Y como último, por favor, pregunta, ¿cómo afecta a la democracia y a la institucionalidad del Parlamento la eliminación de estas prerrogativas? Muchas gracias, estimado doctor, y gracias y felicitaciones por la brillante posición pedagógica que nos ha dado a los miembros de esta comisión. Sí, primero, bueno, agradecer la participación del doctor Rafael y a su vez también saludar a todos los colegas que se encuentran en la sesión virtual, aprovechar también ello. Para consultar, ya que hizo una observación en cuanto a la Corte Suprema, ¿qué recomendaciones daría el doctor en cuanto a los casos comunes que se habían visto para que también sean vistos a través de la Corte Suprema? Ya se aprobó en primera legislatura. En este cambio, si bien es cierto, se necesitan dos, una modificación a esta ley implicaría que se tenga que aprobar un texto sustitutorio con el nuevo Congreso. Hay formas de que lo visto en esta ley se pueda, en este caso, remediar en la Corte Suprema, o es que la ley hay que remediarlo y generar un cambio, un texto sustitutorio a la ley aprobada. Bien, no habiendo más solicitudes, doctor Rafael, yo quería hacerle una pregunta. Frente a la contradicción existente entre el primer párrafo y el segundo de la fórmula que se ha aprobado en relación a los delitos de función que se cometan previo al ejercicio de la función congresal, ¿no se podría generar un peligro de interpretación arbitraria? Lo otro es, la nueva fórmula que se ha aprobado no estaría dejando en peligro de persecución política a aquellos congresistas que son especialmente críticos con el Poder Ejecutivo, dado que podrían ser procesados en el fuero ordinario, producto de un mayor interés del Ministerio Público en obstaculizar la labor de control que ejercen los congresistas. Y una tercera interrogante, ¿no cree usted que la labor de la comisión o de la subcomisión de acusaciones constitucionales se vería fortalecida, puesto que todos aquellos delitos cometidos durante el ejercicio del cargo, incluso los comunes, tendrían que pasar obligatoriamente por la comisión de acusaciones e iniciarse el antejuicio antes de que se procese a un parlamentario? Son esas tres interrogantes, doctor. Vamos a hacer el uso de la palabra para que pueda darnos sus comentarios al respecto. Muchas gracias entonces por todos los comentarios y consultas que me han hecho llegar los señores congresistas, muy pertinentes además, respecto al tema del que venimos a
hablando. Bien, pues efectivamente yo creo que se requiere ahora una vocación, no solo creo que del Congreso, sino también de la Fiscalía, Ministerio Público, del Poder Judicial, incluso, en cuanto a pues, la decisión de tener una clara vocación y principio de lucha contra la corrupción, de no a la impunidad, ¿no? De pues descartar motivaciones probablemente solo políticas a fin de blindar, proteger, ¿no? O entorpecer investigaciones que se puedan pues abrir, ¿no? Por determinados hechos delictivos que vinculen a algún congresista o algún alto funcionario en general, ¿no? Que tenga algún tipo de prerrogativa. Creo que yo soy una de las personas y de los académicos que creo que sí existe una utilidad y sí tiene un fundamento la existencia de prerrogativas constitucionales como el antejuicio y la inmunidad. Yo sí creo que existen razones importantes para la democracia, para la gobernabilidad, ¿no? Para el beneficio común, que pues hacen que disposiciones como esta del antejuicio y la inmunidad sí sean útiles, sí tengan una finalidad constitucional. Esto lo ha dicho incluso el propio Tribunal Constitucional, reconociendo de que es válido esto y necesario para la democracia, ¿no? El problema creo que se ha evidenciado en el abuso, el problema se ha evidenciado en la aplicación tendenciosa, las motivaciones espurias que han existido de determinados funcionarios públicos antes para utilizar este tipo de prerrogativas, no en beneficio común, no en beneficio de la sociedad en general, no en beneficio de luchar contra la corrupción, sino en beneficio de otro tipo de intereses netamente políticos, personales, en fin, ¿no? Proselitistas, etcétera. Entonces, creo que el tema ha estado en eso, en la mala utilización de un espíritu de cuerpo probablemente que ha existido en algunos casos, ¿no? Por tratar de salvar a algún funcionario ante una investigación que tenía pues realmente indicios de seriedad, ¿no? Entonces, con esta modificación, pues lo que yo creo es que se le está efectivamente, ¿no? Quitando una competencia ahora que tiene el Congreso, como es el caso de la inmunidad, ¿no? Y se le está otorgando al Poder Judicial y al Ministerio Público de manera implícita, ¿no? Porque se habla ahora de la Corte Suprema, ¿no? Esto va a requerir definitivamente, yo creo, y es lo que se viene haciendo un poco desde la Junta Nacional de Justicia, digamos, que la Corte Suprema pues fortalezca también sus controles internos, sus procesos de selección, de nombramiento, de ratificación, a fin de que pues tratemos de tener jueces vocales independientes, no influenciables, objetivos, imparciales a la hora de conocer este tipo de casos, ¿no? Que probablemente también tengan una connotación política fuerte en el sentido de que vinculan a un congresista, ¿no? O vinculan a un alto funcionario. O sea, yo creo que hay una repercusión fuerte. Pero me parece que sea la Corte Suprema, yo lo veo como una mejor opción respecto de que sea un órgano no jurisdiccional, por ejemplo. O sea, yo creo que sí es positivo y me otorga mayor garantía respecto de, por ejemplo, que sea un juez de primera instancia. Creo que hay más garantía de que sea una instancia suprema, ¿no? La que meritúe este tipo de casos. Definitivamente esto va a requerir, y creo que la Junta Nacional de Justicia lo viene haciendo, pero tiene cuestiones pendientes por hacer en este tiempo, de pues empezar a nombrar a las autoridades nacionales de control en el Poder Judicial, las autoridades nacionales de control en el Ministerio Público, de avanzar con las evaluaciones y procedimientos sancionadores contra determinados jueces y fiscales. Recordemos el caso Cuellos Blancos, ¿no? O sea, en total son más de 70 los
entre jueces y fiscales, los que se encuentran involucrados en investigaciones por casos de cuellos blancos, ¿no? Entonces, efectivamente uno no puede negar de que también en el seno del Poder Judicial o en el Ministerio Público pueden haber riesgos, ¿no? Creo que eso es innegable. Pero creo sí que es una opción que contribuye, teniendo el estado actual de las cosas, que contribuye a darle un poco más de racionalidad y menos quizás una manipulación política al tema de la inmunidad en fin, de la inmunidad, ¿no? Entonces, también se me ha dicho de que cómo afecta la modificación del 93 a la función del Congreso. Bueno, yo creo que sí lo afecta, ¿no? Yo creo que sí lo afecta porque actualmente la inmunidad está como trámite previo, como procedimiento previo en el Congreso. Por eso es que existe una comisión de levantamiento, por eso es que ustedes tienen un reglamento también del Congreso en donde se desarrolla aquello que no dice la Constitución, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto va a cambiar, digamos, estas normas reglamentarias de la inmunidad van a desaparecer, digamos, si es que se aprueba en segunda votación este 93, ¿no? Entonces, sí lo afecta definitivamente, ¿no? En el sentido de pérdida de competencia, porque yo creo que ahora sí, si se aprueba esto, en inmunidad el Congreso no va a tener competencia en algún procedimiento previo, ¿no? Por lo menos como lo veo yo de la lectura del 93, no va a existir ya este tipo de procedimientos, ¿no? Ya será directamente la Suprema, ¿no? Ahora bien, y esto también a colación de una pregunta que se me hizo, ¿no? ¿Qué hacer entonces con estas, yo le podría decir dudas, ¿no? Yo lo pondría como dudas, no como críticas, sino como dudas, que se generan respecto del texto del 93 que se ha aprobado en primera votación. Pues yo creo, número uno, que siempre es posible interpretarlo. Yo creo que todas las normas, en general, hasta la actual redacción de la inmunidad, sigue generando, y del antejuicio sigue generando interpretaciones, sigue generando algunas dudas, ¿no? Digamos, es el ámbito del derecho constitucional es interpretable, bastante diría yo, y también del derecho penal, claro que sí, ¿no? Cerrar completamente el espacio a interpretaciones diversas creo que es imposible y es más, hasta sería negativo, porque claro, ya no estamos ante pues un sistema en donde había un juez boca de la ley, en donde simplemente aplicaba la norma, ¿no? Ahora los jueces interpretan, ¿no? Entonces, y eso está bien, hay que darle cierta seguridad jurídica a la regulación, es cierto, ¿no? Pero tener una seguridad absoluta nunca va a ser posible, ¿no? Ahora bien, lo que yo creo, y esta sería mi recomendación, digamos, yo creo que sería una opción viable, es que si se llega a aprobar en segunda votación el texto tal como está, creo que sí, lo que necesariamente va a tener que existir es, yo creo que lo del reglamento del Congreso va a quedar derogado, ¿no? Sobre la inmunidad, pero va a tener que emitirse una nueva legislación, es decir, va a tener que haber un desarrollo legal del procedimiento penal ya, ¿no? A instancia suprema, ¿no? Digamos, de este aforamiento especial, que ya no le llamo inmunidad, le llamo aforamiento especial de congresistas, ¿no? Por delitos comunes. Va a tener que haber un desarrollo legal y quizás en ese desarrollo legal pueda existir una aclaración de estos puntos que quizás parecen contradictorios o no parecen tan bien o generan alguna confusión y margen de interpretación. Creo que lo podría solucionar tranquilamente un desarrollo legal. ¿Tendría que ser entonces una modificación del reglamento del Congreso? Desde mi punto de vista, no. Yo creo que tendría que ser una modificación o una incorporación de artículos y de normativas específicas en normas de procesales penales. Probablemente se puede dar una ley especial que regule esto, pero también se puede dar una ley que modifique el Código Procesal Penal y que establezca de manera más clara, más desarrollada el procedimiento que se va a seguir. Porque claro, simplemente dice, será de competencia de la Suprema, no dice qué instancia, no dice qué vocales, de cuánto será la sala, de qué manera, cuántos tiempos, o sea, no hay nada todavía. Eso va a tener que ser desarrollado legalmente, ¿no? Y entonces, siendo así, se podría quizás
salvar alguna de estas incertidumbres que existen o esta aparente confusión entre el segundo y tercer párrafo del artículo 93, ¿no? Esa sería, yo creo, la recomendación, ¿no? que podría hacerse. No me parece que sea insalvable lo que está en el actual dictamen aprobado, ¿no? No me parece que sea insalvable, ni inconstitucional tampoco, ¿no? El tema del peligro también que se mencionaba sobre una persecución netamente política de congresistas, ¿no? Sobre todo congresistas en minoría, en fin, ¿no? Eso es cierto, eso es algo que se puede dar y que se ha dado también, ¿no? O sea, no hay que negarlo. Denuncias malintencionadas, denuncias calumniosas, sin mayor fundamento, en la cual solo lo que se busca es amedrentar a los congresistas, y no solo a los congresistas, sino también a otro tipo de altos funcionarios, ¿no? Como digo, yo creo que si se trata de delitos anteriores a la función congresal, en principio creo que no debería existir un privilegio, ¿ya? Aun cuando uno puede seguir diciendo que podría incluso a alguien perseguírsele políticamente o amedrentarlo a través de la imputación de hechos anteriores al Congreso, ¿no? Pero de alguna forma creo que también es algo que se asume cuando uno decide acceder a un cargo público, de elección pública además, ¿no? De elección popular, en donde sabe que va a estar sujeto al escrutinio público, va a estar sujeto a la crítica, ¿no? Y de hecho, por eso es que también existen normas complementarias que tratan de evitar, ¿no? Ya ha habido una modificación incluso que evita que condenados en primera instancia pues accedan a cargos importantes de elección popular, ¿no? Todo esto creo que va en sintonía para evitar de que si un congresista, para que evitar que si una persona tiene pues antecedentes delictivos, ¿no? Pueda llegar a un cargo tan importante como el congresal. Pero, de todas formas, existirá, ¿no? Existirá, como bien dice el presidente de la comisión, Iván Quispe, un cierto peligro seguramente de una manipulación política. Digamos, en el deber ser no debería, porque claro, un juez, un fiscal debe actuar independientemente, de manera objetiva, apegada a la ley, ¿no? Si hay una mera motivación política, pues el juez va a archivarlo, el fiscal va a archivar la investigación, ¿no? Es lo que tendría que suceder. Pero yo creo que, en todo caso, al tratarse de hechos anteriores a la función del cargo, no me parece que sea negativo que sea un juez ordinario el que lo vea, ¿no? Y en el caso de los delitos comunes en el ejercicio del cargo, creo que se les está otorgando una garantía, un plus de protección, otorgándole a la Suprema este tipo de competencia, ¿no? Me parece que la Suprema da mayor jerarquía, da mayor garantía de independencia, de objetividad, con respecto a pues la comparación que puede ser un juez, un fiscal de primera instancia de la base, ¿no? de la organización jurisdiccional. Eso es lo que podría comentarles. Espero poder haber despejado alguna de sus dudas y comentarios. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio la presencia del doctor Rafael Chanján y realizarle, más que todo, pedirle su comentario. Doctor Chanján, el fundamento constitucional de la existencia de la inmunidad parlamentaria es evitar que por motivaciones estrictamente políticas se judicialice a congresistas a fin de evitar que se pueda realizar el control político y fiscalización. En tal sentido, una supresión absoluta de esta prerrogativa puede terminar afectando el funcionamiento democrático del Congreso, puesto que ya sea el Poder Ejecutivo o los gobiernos regionales que manejan ingentes cantidades de presupuesto puedan emplear su poder económico para demoler
a los congresistas, ¿no? Fundamentalmente por el dinero que ellos manejan. Su opinión, por favor, doctor. Gracias. Sí, Sí, adelante, doctor. mi pregunta va a la siguiente. Aquí yo no estaba de acuerdo con el levantamiento de la inmunidad, porque para mí era un error de procedimiento. Lo que cabe, según redactado lo que está, y ya. ¿Cómo afecta al defensor del pueblo y a los miembros del Tribunal Constitucional esta redacción última que ha salido por el Congreso? Eso es lo que me interesa saber. Gracias. Gracias, colega congresista. Vamos a cederle el uso de la palabra al doctor Rafael para que pueda absolver las interrogantes de los congresistas. Adelante, doctor Rafael. Sí, muchas gracias por las preguntas. Respecto a lo primero que se me consultó, yo coincido con el congresista. Efectivamente, el fundamento constitucional, histórico incluso, es ese, el evitar la mera persecución política, el amedrentamiento, la amenaza, el entorpecimiento de una función tan importante como la congresal de representación, pero también de fiscalización, ¿no? De los, en fin, de las distintas instancias públicas. Y por lo tanto, se exigía un nivel de protección en esta alta función que se desempeña, ¿no? Por eso mismo, creo que se deben tomar algunos recaudos especiales, ¿no? En sí, como dije, la inmunidad creo que no fue pensada como un mecanismo para simplemente generar impunidad o blindaje político y, digamos, favorecer a personas que probablemente han estado involucradas en hechos de corrupción. Ese no fue la razón, el fundamento de la prerrogativa constitucional, el privilegio. Creo que la práctica de los años creo que ha mostrado, evidenciado a la opinión pública de que quizás se ha tergiversado esto para generar ello, ¿no? Para generar este tipo de blindajes o impunidad, ¿no? Esto evidentemente es algo que nadie quería, es algo lamentable. Y creo que ello ha generado la evaluación de quizás reformular este procedimiento, este mecanismo, este privilegio, ¿no? Para evitar de que pueda pasar algo que se evidenció, ¿no? Este abuso probablemente de la competencia en la inmunidad, ¿no? Y en el antejuicio también, ¿no? Entonces, sí creo que hay una fórmula que sin, pues, desproteger completamente le está otorgando determinada garantía al Congreso y a los congresistas, que es precisamente, bueno, va a ser la Corte Suprema, ¿no? Va a ser una instancia, la mayor instancia jurisdiccional del país, la que va a evaluar, ¿no? El caso y que de manera objetiva, independiente, va a ver si es que efectivamente esto es meramente político y si es así, lo archivará, ¿no? Entonces, creo que esperemos que sea un mecanismo adecuado para ello, que cumpla las dos funciones. Por un lado, proteger a los congresistas, efectivamente, frente a lo que mencionan de esta persecución política, y por otro, también, pues, cerrar espacios de impunidad, ¿no? Para evitar repetir experiencias lamentables pasadas, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro que se mencionó es qué pasaría respecto de los miembros del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Yo creo que sucedería lo que viene sucediendo también ahora, es decir, toda la prerrogativa que se tiene por parte de los congresistas aplica también automáticamente para los miembros del TC y para el Defensor del Pueblo. Entonces, ellos también tendrían este aforamiento especial ante la instancia suprema, ¿no? Cuando se cumplan los determinados requisitos, porque hay un artículo de la Constitución que dice expresamente que estos privilegios de los congresistas también los gozan los miembros del TC y el Defensor del Pueblo, ¿no? Que a mí me parece que también es adecuado a ello, ¿no? Eso sería. Gracias. Muchas gracias, doctor Rafael.
¿Algún otro congresista que desee intervenir? Muy bien. Habiendo culminado la exposición, doctor Rafael, le agradecemos por su participación en esta comisión. Estamos seguros de que sus aportes nos van a permitir generar mayor debate al interior de la comisión y al interior del Parlamento en sí, ¿no? Le agradecemos por haber estado presente en la sesión y bueno, esperemos tenerlo también en una próxima oportunidad.